Marcos había cambiado los desiertos de Oriente Medio por los polvorientos caminos de Zacatecas. Su vida de soldado, llena de explosiones y estrategia, ahora era un recuerdo lejano. Había colgado el uniforme, dejando atrás las condecoraciones que adornaban una caja empolvada en el fondo de un armario. Su verdadero tesoro, el que ahora llenaba cada uno de sus días, era Sofía. Ella era su ancla, su puerto seguro. Sofía era su mundo. Y ese mundo estaba a punto de crecer, estaba embarazada, y la idea de un hijo, de una familia, le daba a Marcos una razón para vivir que ninguna misión militar había logrado. Zacatecas, sin embargo, no era un paraíso. Bajo el sol implacable se cocinaba una tensión que nadie podía ignorar. El cártel del noreste se había adueñado de las calles, de los negocios, de la vida de la gente. Sus sicarios patrullaban con una impunidad que helaba la sangre, y el miedo era una sombra constante en cada esquina. Marcos, con su pasado militar, veía los signos, sentía la opresión. Sabía lo que era la guerra, y la que se libraba en su tierra era silenciosa, pero brutal. La gente vivía con la cabeza baja, los ojos esquivos, esperando que el siguiente día no trajera una tragedia a su puerta. Un martes cualquiera, el sol brillaba con fuerza, casi con indiferencia. Marcos y Sofía salieron del mercado, las bolsas de la compra llenas de verduras frescas y la promesa de una cena tranquila. Sofía reía mientras le contaba una anécdota del trabajo, su vientre ya prominente bajo la ropa ligera. Marcos la miraba, el corazón lleno de una felicidad sencilla que nunca imaginó posible. Cruzaban una calle concurrida, el ruido de los coches y los gritos de los vendedores llenaban el aire. De repente, el mundo se detuvo. Un chirrido de neumáticos. Una camioneta negra polarizada se detuvo bruscamente. El miedo, ese viejo compañero de Marcos, le apretó el pecho. Muñiz haciendo. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas traseras se abrieron y varias figuras armadas saltaron. Las ráfagas de los fusiles rompieron la paz del mediodía. Marcos empujó a Sofía, intentando cubrirla, pero no fue lo suficientemente rápido. Sintió un impacto brutal en el hombro, un dolor agudo que le quemó. Cayó al suelo, la cabeza golpeando el asfalto. El mundo giraba, borroso, pero sus ojos estaban fijos en Sofía. Ella estaba en el suelo, una mancha oscura extendiéndose rápidamente por su vestido. Su risa se había convertido en un gemido ahogado. La vida se le escapaba a borbotones, y con ella, la vida de su hijo no nacido. Marcos intentó arrastrarse hacia ella, su mano extendida, pero su cuerpo no respondía. Los sicarios indiferentes remataron a otras personas que habían caído en el fuego cruzado, luego volvieron a la camioneta y desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando un rastro de humo y muerte. La sirena de las ambulancias. Los gritos de la gente, el asfalto caliente y pegajoso. Marcos no sintió nada de eso. Solo el frío de la mano de Sofía, que se había posado en la suya justo antes de que sus ojos se nublaran para siempre. Su último aliento fue un suspiro, una despedida muda que perforó el alma de Marcos. Se desmayó. El último recuerdo, la imagen de la sangre de su esposa y su hijo mezclándose en el pavimento. Cuando Marcos despertó estaba en una cama de hospital. Las paredes blancas, el pitido constante de las máquinas. El dolor físico era intenso, pero insignificante comparado con el vacío que sentía dentro. Un médico, con voz suave, le confirmó lo que ya sabía. Sofía no había sobrevivido. Su hijo tampoco. Las palabras eran un eco lejano, sin sentido. No había lágrimas. No había gritos. Solo un silencio abrumador. Un frío que le calaba hasta los huesos. Los días siguientes fueron una neblina. La gente venía a darle el pésame. Le hablaban de justicia, de las autoridades, pero Marcos solo veía la ineficacia, la corrupción, que permitía que esos monstruos actuaran con total libertad. La justicia, para él, había muerto en el asfalto junto a Sofía. Mientras se recuperaba, una idea comenzó a formarse en su mente. No era un pensamiento, era una convicción, una fuerza que crecía con cada latido de su corazón. Una determinación fría, implacable. Vengaría a Sofía, vengaría a su hijo, no buscaría a la justicia. Él sería la justicia. Las autoridades eran lentas, atadas por reglas y miedo. Él no. Él solo tenía una meta. Su dolor no lo destruiría, lo transformaría en un arma. El soldado retirado de Zacatecas había vuelto. Pero esta vez, su guerra sería personal, y no tendría cuartel.
No importaba el costo, no importaba el tiempo. El cártel del Noreste había desatado una bestia, y ahora pagarían por ello. Su venganza sería su legado, su única razón para seguir respirando. Se lo debía a Sofía, se lo debía a su hijo. Y nadie, absolutamente nadie, lo detendría. La promesa de un futuro feliz se había roto, y en su lugar nacía una promesa de destrucción. Marcos se retiró del hospital. No había nadie esperándolo. Su casa, antes llena de la risa de Sofía y la expectativa de un nuevo miembro en la familia, ahora era un mausoleo silencioso. Los recuerdos lo asaltaban en cada esquina. Cada objeto le recordaba lo que había perdido. Abandonó la vida que conocía, se desconectó de todo. Sus viejos contactos militares intentaron localizarlo, ofrecerle ayuda, pero él los evitó. No quería la compasión de nadie, ni sus preguntas. Quería estar solo con su dolor, transformándolo en algo útil, algo letal. Se sumergió en un régimen brutal de entrenamiento. Su cuerpo, aunque ya fuerte por años de servicio, necesitaba ser una máquina perfecta. Corría kilómetros al amanecer, con el frío cortándole la cara, la imagen de Sofía impulsándolo. Practicaba combate cuerpo a cuerpo hasta que sus nudillos sangraban y sus músculos ardían. Revivió cada lección de tácticas de guerrilla, cada técnica de supervivencia que había aprendido en el ejército. Desempolvó sus manuales militares, estudiando estrategias, analizando puntos débiles. Su mente, antes ocupada en la felicidad de su familia, ahora era un motor de guerra, planificando cada detalle, cada movimiento. No era solo fuerza física, era también una preparación mental. Meditaba no para encontrar paz, sino para enfocar su ira, para canalizarla. Visualizaba a los responsables, a los que habían apretado el gatillo, a los que daban las órdenes. Cada visualización alimentaba su determinación. Dormía poco, comía lo justo para mantenerse en pie. Su objetivo era borrar de su mente cualquier rastro de duda, cualquier debilidad. La venganza no era una emoción impulsiva, era una misión, una operación militar con un objetivo claro. Mientras entrenaba, Marcos comenzó a investigar, de forma discreta, sin dejar rastro, usando sus habilidades de inteligencia. El cártel del Noreste no era un enemigo desconocido para él. Había estudiado sus movimientos durante su tiempo en el ejército. Pero ahora, la información que buscaba era mucho más específica. Quería nombres, caras, ubicaciones. Necesitaba saber quiénes eran los líderes, cómo operaban, cuáles eran sus rutas de droga y dinero, dónde guardaban sus armas, dónde se reunían. Cada fragmento de información era una pieza del rompecabezas que le permitiría desmantelar la organización desde adentro. Utilizó algunos de sus contactos del pasado, pero con extrema cautela. No quería que nadie más se involucrara directamente para protegerlos de la furia del cártel. Pedía favores pequeños, aparentemente inocentes, que le permitían acceder a bases de datos, a reportes de inteligencia filtrados, a mapas satelitales. Un viejo amigo que ahora trabajaba en telecomunicaciones le ayudó a conseguir equipo de vigilancia de alta tecnología. Otro, que había sido armero, le proporcionó piezas y conocimientos para modificar sus propias armas, haciéndolas más silenciosas, más letales. Marcos no quería un ejército, solo necesitaba las herramientas adecuadas para un solo hombre. El legado de Sofía era su motivación constante. En sus momentos de soledad, se sentaba en el suelo de lo que había sido el cuarto del bebé, ahora vacío. No había cuna ni juguetes, solo el eco de lo que pudo ser. Sostenía la ecografía que guardaba en su cartera, la pequeña imagen borrosa de su hijo. Recordaba la sonrisa de Sofía, la forma en que su voz se dulcificaba al hablar del futuro. Esos recuerdos no lo detendrían, al contrario, le daban la fuerza para seguir adelante, para convertir su dolor en una fuerza imparable. No había espacio para el luto, solo para la acción. Su esposa y su hijo merecían justicia, una justicia que nadie más les iba a dar. Marcos decidió que no podía atacar al cártel de frente de inmediato. Necesitaba probarse a sí mismo y, al mismo tiempo, sembrar el caos y la incertidumbre en las filas enemigas. Sus primeros pasos fueron pequeños golpes, pero calculados. Empezó con los puntos de venta de droga más pequeños, los picaderos menos vigilados en las orillas de Zacatecas. No buscaba confrontación directa, se movía como una sombra. Entraba, inhabilitaba la droga, deshabilitaba las cámaras. Dejaba un mensaje silencioso. Algunas veces quemaba pequeños almacenes, asegurándose de que no hubiera vidas inocentes en peligro, solo la propiedad del cártel. Estas acciones iniciales eran casi invisibles para el público, pero el cártel sí las notaba. Un día,
Un cargamento de droga desaparecía. Otro día, un pequeño laboratorio clandestino era encontrado inutilizable. Los sicarios de bajo rango comenzaban a susurrar. ¿Quién era? ¿Otro cártel rival intentando ganar terreno? La confusión empezaba a extenderse. Marcos disfrutaba de esa pequeña victoria, de esa incertidumbre. Era como un francotirador que dispara a objetivos pequeños antes de apuntar al grande. Cada sabotaje era una prueba para sus habilidades, un ensayo para lo que vendría. Estaba puliendo su técnica, perfeccionando su invisibilidad. No tomaba vidas en estas primeras incursiones, no todavía. Quería que el cártel sintiera su presencia, pero sin saber de dónde venía. Quería que la paranoia se instalara, que empezaran a dudar de sus propias redes de seguridad. Su objetivo era desestabilizar, crear grietas en su estructura antes de asestar el golpe final. Sabía que estos pequeños actos, aunque no eran la venganza que buscaba, eran el camino necesario para llegar a ella. Eran el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatar sobre el cártel del noreste. Marcos, el soldado retirado, había vuelto. Y esta vez no había reglas, solo un objetivo: destruir a aquellos que le habían arrebatado todo. Las acciones de Marcos, aunque al principio eran pequeñas, no tardaron en ser notadas por el cártel del noreste. Al principio los líderes lo descartaron como simples incidentes aislados, atribuibles a la delincuencia común o a la mala suerte. Pero cuando los sabotajes se hicieron más frecuentes y más precisos, un patrón empezó a emerger. No era un robo al azar, era algo orquestado. Los cargamentos desaparecían sin dejar rastro. Los puntos de venta eran desmantelados con una eficiencia desconcertante y nadie veía a los responsables. Los sicarios que vigilaban las zonas afectadas a menudo reportaban solo una sombra fugaz, un sonido que no podían identificar, o simplemente el silencio antes de que todo se fuera al diablo. Fue así como la leyenda de El Fantasma comenzó a circular en las entrañas del cártel. Los primeros en usar el apodo fueron los de menor rango, aquellos que sentían el miedo de primera mano. Hablaban de un tipo que aparecía y desaparecía como si no estuviera ahí, un espíritu que les robaba la mercancía y deshabilitaba sus operaciones. Los jefes al principio se burlaron. Un fantasma, tonterías, pero la evidencia se acumulaba. Los informes de inteligencia que Marcos interceptaba y manipulaba ocasionalmente para sembrar más confusión mostraban una serie de ataques que no encajaban con ningún cártel rival conocido. No había mensajes amenazantes de otros grupos, ni disputas territoriales evidentes, solo la destrucción silenciosa. Marcos, lejos de ser un fantasma, era un estratega. Sabía que los golpes pequeños eran solo el calentamiento. Escalar sus ataques era el siguiente paso lógico. Empezó a apuntar a objetivos de mayor valor. Uno de sus primeros grandes movimientos fue interceptar un cargamento de dinero en efectivo que se dirigía a un rancho seguro del cártel. Con un conocimiento casi perfecto de las rutas menos vigiladas y los horarios de los transportes, Marcos montó una emboscada sencilla pero efectiva. Utilizando explosivos de bajo impacto para inmovilizar los vehículos y granadas de humo para cubrir su retirada, se llevó millones de pesos sin disparar un solo tiro contra nadie, solo contra los vehículos. El dinero no le interesaba, pero el golpe a la economía del cártel sí. Lo dejó en un lugar donde la policía lo encontraría, junto con documentos falsos que sugerían una disputa interna. Otro golpe significativo fue la eliminación de varios sicarios de bajo rango, que eran conocidos por su brutalidad y por ser los ojos del cártel en varios pueblos pequeños. Marcos no los mataba de frente, los aislaba, los emboscaba en sus patrullajes solitarios o cuando se relajaban en sus escondites. Su método era limpio y rápido, utilizando armas con silenciador y, a menudo, combate cuerpo a cuerpo. Dejaba los cuerpos en lugares visibles, pero sin ninguna pista que pudiera llevar a su identidad. Esto no solo reducía la capacidad operativa del cártel, sino que también sembraba una profunda desconfianza interna. ¿Quién era el traidor? ¿Quién les estaba dando la información a los enemigos? La paranoia comenzó a extenderse como un virus. Los sicarios empezaron a mirarse unos a otros con recelo, sospechando de sus propios compañeros. La reacción del cártel del noreste no se hizo esperar. Los mandos superiores, antes escépticos, ahora estaban furiosos. Ya no podían ignorar los daños. Las pérdidas materiales y de personal eran demasiado grandes. Quedó claro que no era un cártel rival, sino una amenaza desconocida, un atacante solitario que se movía con una habilidad sin precedentes.
Aumentaron la seguridad en todos sus puntos clave, se duplicaron las patrullas, se instalaron más cámaras y se reforzaron las entradas a sus casas de seguridad. Comenzó una cacería implacable para encontrar a El Fantasma. Ofrecieron recompensas jugosas por cualquier información, presionando a la gente de los pueblos, amenazando con represalias si no hablaban. Pero Marcos era un maestro en el juego del gato y el ratón. Su conocimiento del terreno era insuperable. Cada barranco, cada cueva, cada camino de tierra escondido en las montañas de Zacatecas lo conocía como la palma de su mano. Utilizaba tácticas de guerrilla que había perfeccionado en años de servicio militar, moviéndose por la noche, borrando sus huellas, utilizando el entorno a su favor. No solo se evadía, se burlaba de ellos. A veces dejaba pequeñas trampas o pistas falsas para desviar la atención del cártel, obligándolos a perseguir sombras. Demostraba una inteligencia superior anticipando los movimientos del cártel antes de que ellos los hicieran. Escuchaba sus comunicaciones, descifraba sus patrones, y siempre estaba un paso por delante. La paranoia que Marcos había sembrado se convirtió en un arma poderosa. El cártel gastaba recursos y hombres persiguiendo fantasmas, mientras él seguía golpeando donde más les dolía. La gente de Zacatecas, que antes vivía con miedo silencioso, empezó a susurrar. Hablaban de un ángel vengador, de alguien que finalmente estaba haciendo frente a los del cártel. No sabían quién era ni de dónde venía, pero la esperanza, una pequeña llama, empezaba a encenderse. Marcos, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un símbolo, una leyenda urbana que infundía terror en los criminales y una extraña forma de consuelo en los oprimidos. El fantasma de Zacatecas no era solo un apodo, era una fuerza imparable que estaba redefiniendo el miedo en la región. Marcos ahora se enfocaba en objetivos de alto valor, ya no solo en los sicarios de menor rango. Quería desmantelar la estructura logística y financiera del cártel, golpeándolos donde más les dolía. Sus ataques se volvieron más quirúrgicos, dirigidos a las casas de seguridad donde guardaban armas y dinero, a los centros de operaciones donde planeaban sus movimientos y a los laboratorios clandestinos donde procesaban la droga. Cada golpe era calculado, cada acción tenía un propósito claro: desangrar al cártel lentamente, quitarle sus recursos y su capacidad de operar. No dejaba nada al azar. Antes de cada incursión pasaba días, a veces semanas, recopilando información. Observaba, escuchaba, analizaba patrones. Entendía que la información era su mejor arma, más potente que cualquier fusil. En ocasiones lograba infiltrarse en algunas de estas zonas controladas. Usaba su experiencia en inteligencia militar para pasar desapercibido, mezclándose con el entorno o aprovechando la oscuridad de la noche. Una vez dentro, no solo atacaba, sabotajeaba. Cortaba las líneas de comunicación, inutilizaba vehículos esenciales, destruía equipos clave para la producción de droga. Su objetivo no era solo causar daño material, sino generar un caos interno, sembrar la desconfianza. Dejaba pequeñas firmas que hacían pensar a los del cártel que había un topo, alguien de dentro que los traicionaba. Esto creaba divisiones, peleas y ejecuciones internas, debilitando aún más la organización desde adentro. La paranoia ya no era solo por el fantasma y un hombre, sino también por el enemigo invisible que creían tener entre sus propias filas. Mientras Marcos desmantelaba poco a poco la red del cártel del noreste, una figura en particular empezó a sobresalir en su investigación. Era un lugarteniente conocido como el Capitán, un hombre brutal y sin escrúpulos, famoso por su crueldad y por ser el responsable directo de muchas de las atrocidades cometidas en la región. Marcos descubrió que el Capitán había sido el líder de la célula que emboscó a él y a Sofía. La sangre le hirvió al saberlo. Este hombre no era solo un objetivo más, era el hombre al que Marcos quería hacer pagar por todo. El Capitán se convirtió en su objetivo principal, una obsesión que alimentaba su sed de venganza. El Capitán Portillo, por su parte, estaba furioso. La aparición de El Fantasma no solo estaba afectando sus operaciones, sino que también ponía en duda su liderazgo y su capacidad para mantener el control. Se obsesionó con capturar a El Fantasma. Lo veía como una afrenta personal. Desplegó a sus hombres por todo Zacatecas, torturando a la gente, buscando cualquier pista, cualquier información. Su brutalidad se intensificó creyendo que el miedo haría que El Fantasma cometiera un error o que alguien lo delatara. Los ataques de Marcos se volvieron más audaces y directos. Ya no eran solo golpes silenciosos. Ahora buscaba confrontaciones más grandes, siempre que pudiera controlar la situación.
Atacaba caravanas de vehículos, emboscaba a grupos de sicarios en pleno día, siempre desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. La violencia escaló de manera dramática. El cártel respondía con una brutalidad aún mayor contra la población civil, matando a inocentes, quemando casas, extorsionando sin piedad. Querían intimidar, querían que la gente hablara, que les diera a El Fantasma, pero solo lograban que el odio hacia ellos creciera y que la admiración secreta por Marcos se fortaleciera. La tensión en Zacatecas alcanzó un punto crítico. La gente vivía entre el miedo al cártel y la esperanza casi mitológica de El Fantasma. Las calles se vaciaban temprano, los negocios cerraban, y el silencio de la noche era interrumpido por disparos lejanos o el ulular de las sirenas que rara vez llegaban a tiempo. Marcos sentía la presión, sabía que la situación era insostenible para la gente, pero también sabía que cada acción suya, cada golpe, acercaba el fin del reinado de terror de El Capitán. Se estaba preparando para el enfrentamiento final, para el momento en que sus caminos se cruzarían de forma definitiva. No había vuelta atrás. La venganza de Marcos era personal, pero sus acciones estaban teniendo un impacto mucho mayor, resonando en cada rincón de Zacatecas. La sombra de El Fantasma se cernía sobre el cártel, prometiendo una justicia brutal y definitiva. Cada día que pasaba, Marcos se acercaba más a su presa, y el capitán sentía el aliento frío de la muerte sobre su nuca, sin saber que era el mismo hombre al que había condenado a la oscuridad el que ahora venía por él. Marcos sabía que no podía enfrentar a El Capitán de cualquier manera. Necesitaba un plan, algo que jugara con la arrogancia y la sed de poder del lugarteniente. Había pasado semanas observando, escuchando, armando el rompecabezas. Descubrió que el capitán estaba a punto de cerrar un trato grande, una entrega de armas y dinero en efectivo que consolidaría su posición dentro del cártel. Esta era la oportunidad perfecta. Marcos usó su conocimiento de las operaciones del cártel, información que había recolectado de sus golpes anteriores, para filtrar datos falsos pero creíbles. Hizo parecer como si un cártel rival estuviera a punto de robar ese cargamento. Sabía que el capitán no dejaría que eso pasara. Su orgullo no se lo permitiría. El plan de Marcos era sencillo en su ejecución, pero complejo en su concepción. Necesitaba que el capitán creyera que podía asegurar la entrega él mismo, sin demasiados refuerzos, para así atraparlo en un lugar aislado. El punto elegido fue un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que alguna vez fue una fábrica de textiles y ahora era solo una ruina polvorienta, perfecta para una emboscada. Marcos se aseguró de que la información sobre el supuesto ataque rival llegara a oídos de El Capitán de una manera que pareciera accidental. Un informante anónimo, una llamada interceptada, pequeños detalles que alimentaron la paranoia del narcotraficante. El capitán mordió el anzuelo. Su ambición y su deseo de demostrar su valía lo cegaron. Creía que al asegurar personalmente la entrega y enfrentar a los supuestos rivales ganaría más respeto y poder. Llegó al almacén con un grupo de unos 15 hombres armados, menos de los que usualmente usaba para operaciones de este tipo, pero lo suficiente para sentirse seguro. Marcos observaba desde la oscuridad, su corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y una fría determinación. Este era el momento. La confrontación fue brutal y rápida. Marcos había preparado el terreno. Había colocado pequeñas cargas explosivas en puntos estratégicos no para matar, sino para desorientar y dividir al grupo. Cuando el capitán y sus hombres entraron al almacén, una serie de pequeñas detonaciones los sorprendió, levantando polvo y escombros. En medio del caos, Marcos apareció como una sombra. Su entrenamiento militar, su conocimiento del combate cuerpo a cuerpo y su manejo de armas eran impecables. No era un sicario más, era un soldado con una misión. Los sicarios no sabían que los había golpeado. Marcos se movía entre las sombras, disparando con precisión, neutralizando a uno por uno. Había deshabilitado las luces del almacén, dejando solo la luz de la luna que se colaba por los agujeros del techo, creando un ambiente fantasmal. Los hombres de El Capitán disparaban a ciegas, presas del pánico, mientras sus números disminuían rápidamente. Marcos no sentía piedad. Cada disparo, cada golpe, era por Sofía, por el hijo que nunca conoció. La ira lo impulsaba, pero su mente permanecía clara y fría. Finalmente solo quedaron el capitán y unos pocos hombres. Marcos se acercó, su figura emergiendo de la oscuridad. Uno de los sicarios intentó dispararle, pero Marcos fue más rápido. Un movimiento preciso y el hombre cayó.
El capitán, al ver a sus hombres caer uno a uno, comenzó a sentir un miedo que no conocía. Intentó huir, correr hacia la salida, pero Marcos lo interceptó. Lo derribó con un golpe certero en la pierna, haciendo que cayera al suelo. Los pocos sicarios restantes, viendo a su líder en el suelo, se rindieron o intentaron escapar. Pero Marcos se aseguró de que ninguno representara una amenaza. Marcos se paró sobre el capitán, que estaba en el suelo herido y temblando. Le quitó el arma de la mano y la arrojó lejos. El capitán lo miró con terror en los ojos, sin reconocerlo. Marcos se quitó la máscara improvisada que cubría parte de su rostro. «No me recuerdas, ¿verdad?», dijo Marcos, su voz ronca, cargada de un dolor antiguo y una furia contenida. «Hace unos meses tú y tus hombres mataron a una mujer embarazada en la carretera, mi esposa, mi hijo». El capitán palideció. Los recuerdos, si es que los tenía, eran borrosos para él, solo otra víctima en su larga lista. Pero Marcos no lo dejaría olvidar. Ella se llamaba Sofía, y su hijo habría nacido en unas semanas. La frialdad en la voz de Marcos era más aterradora que cualquier grito. El capitán intentó hablar, balbucear una excusa, pero Marcos lo interrumpió. «No hay excusas, solo consecuencias». Marcos no buscaba una muerte rápida para el capitán. Quería que entendiera, que sintiera una fracción del dolor que él había sentido. Le habló de Sofía, de sus sueños, de la vida que le habían arrebatado. El capitán escuchaba, su rostro descompuesto, el miedo reemplazando la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Marcos no era un verdugo que disfrutaba del sufrimiento, pero tampoco sentía piedad. La justicia que buscaba era cruda, personal, y no se detendría hasta que se cumpliera. Marcos finalmente neutralizó a el capitán. La escena fue sombría, un reflejo del mundo oscuro en el que se había visto obligado a entrar. No hubo satisfacción en la venganza, solo una sensación de cumplimiento amargo. El peso de lo que había hecho, el camino que había recorrido, era inmenso. Pero había cumplido su promesa. Le había dado a Sofía y a su hijo la justicia que nadie más les daría. Dejó el cuerpo del capitán en el almacén, junto con los de sus hombres, como un macabro mensaje para el resto del cártel del noreste. El fantasma de Zacatecas había cobrado su deuda. La caída del capitán no era el fin de la guerra, pero era una batalla ganada, una pieza clave que el cártel perdería dejando un vacío, una debilidad que Marcos estaba listo para explotar. Su venganza personal estaba cumplida, pero la guerra contra el cártel aún no terminaba. Sabía que su acción desataría una tormenta, pero también sabía que esa tormenta era necesaria para limpiar Zacatecas. La noticia de la muerte del capitán corrió como pólvora dentro de las filas del cártel del noreste. Al principio fue incredulidad. ¿Cómo era posible que uno de sus lugartenientes más sanguinarios y eficientes, el hombre al que le habían confiado el control de una parte vital de Zacatecas, hubiera caído? Luego vino la furia, una rabia ciega que se extendió desde los mandos altos hasta los sicarios de más bajo nivel. Pero debajo de esa furia crecía un miedo silencioso, un vacío de poder que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El cártel del noreste, acostumbrado a operar con una estructura rígida y una disciplina brutal, se encontró de repente con un hueco enorme. El capitán no solo era un ejecutor, sino también un estratega en su nivel, un hombre que conocía las rutas, los contactos y los puntos de venta. Su ausencia generó una lucha interna inmediata. Varios de sus subordinados más ambiciosos vieron la oportunidad de ascender, lo que llevó a enfrentamientos velados y, en ocasiones, a purgas sangrientas. La desconfianza se instaló, y los que antes eran aliados ahora se miraban con recelo. Marcos, como un depredador astuto, observaba todo desde las sombras. La muerte del capitán era solo el primer paso, un golpe estratégico que había desestabilizado el tablero. Él sabía que el caos era su mejor aliado. Aprovechó el desorden para intensificar sus ataques, pero de una manera diferente. Ya no buscaba la confrontación directa a gran escala como en el almacén. Ahora sus acciones eran más quirúrgicas, precisas. Se concentró en los líderes restantes, aquellos que intentaban llenar el vacío dejado por el capitán, y en la cadena de mando que aún conectaba las operaciones del cártel. Sus nuevos objetivos eran los centros de comunicación que el cártel utilizaba para coordinar sus actividades, los puntos de recolección de dinero de extorsión y los almacenes donde guardaban armas y drogas. Marcos no destruía estos lugares de forma indiscriminada.
En lugar de eso, los saboteaba de maneras que creaban aún más confusión y sospecha entre los miembros del cártel. Dejaba evidencia falsa que incriminaba a un grupo contra otro, o alteraba los registros de envío para que la droga pareciera haber sido robada por una facción rival. Cada acción suya era una flecha envenenada que no solo golpeaba la infraestructura del cártel, sino que también envenenaba la confianza entre sus integrantes. La población de Zacatecas, ajena a los detalles de la guerra interna del cartel, solo veía los efectos. Los enfrentamientos entre grupos armados disminuyeron, pero no porque la violencia hubiera desaparecido, sino porque la lucha se había vuelto más interna y menos visible para el público. Sin embargo, la gente sentía un cambio. Había menos patrullas de sicarios en las calles, menos extorsiones evidentes. Un rumor comenzó a circular con fuerza. El fantasma seguía activo. La figura mítica, que antes era solo un susurro, ahora era una esperanza silenciosa. La gente, aunque temerosa, comenzaba a ver un rayo de luz en medio de la oscuridad. Para muchos, el fantasma se había convertido en un símbolo de resistencia, una fuerza que, de alguna manera, estaba haciendo lo que las autoridades no podían o no querían hacer. Las autoridades, por su parte, estaban en una posición incómoda. Los informes de inteligencia mostraban una disminución en la actividad delictiva organizada en ciertas zonas, pero también indicaban una lucha interna violenta dentro del cártel. No podían atribuirse el mérito de la mejora, y la presencia de este fantasma era una anomalía. Algunos oficiales, los más íntegros, reconocían en privado que, aunque fuera por métodos poco ortodoxos, alguien estaba logrando lo que ellos no podían. Otros, los que estaban en la nómina del cártel, sentían una creciente frustración y miedo, ya que el desorden afectaba sus propios intereses. La presión sobre el cártel del noreste era inmensa. Las pérdidas económicas se acumulaban rápidamente. Los cargamentos de droga desaparecían o llegaban incompletos. Las extorsiones no se cobraban con la misma eficiencia. Y el lavado de dinero se volvía más complicado. Los capos de más alto nivel, los que operaban desde la distancia, exigían resultados y culpables. La moral de los sicarios estaba por los suelos. Ya no era solo el miedo a las autoridades o a cárteles rivales. Ahora tenían que lidiar con un enemigo invisible y metódico, que parecía conocer cada uno de sus movimientos, y que además sembraba la discordia entre ellos mismos. Las deserciones comenzaron a ser un problema, y algunos sicarios, hartos de la paranoia y la violencia interna, simplemente desaparecían. Marcos no descansaba. Su rutina era agotadora, una mezcla de observación, planificación y ejecución. Cada golpe era calculado para maximizar el daño a la estructura del cártel y minimizar el riesgo para él. Se movía entre las sombras, un verdadero fantasma, utilizando su conocimiento del terreno y sus habilidades militares para desaparecer tan rápido como aparecía. Su objetivo ya no era solo la venganza personal, sino la destrucción total de la célula del cártel del noreste que había devastado su vida. Sabía que mientras la cabeza del monstruo siguiera intacta, el peligro persistiría. La caída de El Capitán había sido un punto de inflexión. Había demostrado que el cártel no era invencible. Ahora Marcos estaba capitalizando ese golpe, empujando al cártel al límite, forzándolos a cometer errores, a exponer sus vulnerabilidades. La paranoia y la desconfianza estaban haciendo más daño a su estructura que cualquier ataque frontal. Los informes que llegaban a los capos mayores hablaban de un enemigo escurridizo, casi sobrenatural, que estaba desmantelando sus operaciones desde adentro. No entendían que no se trataba de un ejército, sino de un solo hombre impulsado por la pérdida y una voluntad inquebrantable de justicia. Marcos estaba desmantelando la estructura del cártel del noreste pieza por pieza, preparando el terreno para el golpe final. Marcos sabía que el tiempo se agotaba y que no podía permitirse el lujo de la complacencia. La caída de El Capitán había sido vital, pero no era suficiente. El verdadero cerebro, el líder principal del cártel del noreste en Zacatecas, seguía operando desde las sombras, moviendo los hilos y tratando de restaurar el orden en sus filas. Este hombre, conocido solo como el patrón por la mayoría, era el objetivo final de Marcos, el que había permitido que la violencia floreciera y se llevara a Sofía y a su hijo. Marcos había estado recopilando información sobre el patrón durante meses, pieza por pieza. Sabía que no era un hombre de acción directa, sino un estratega, un negociador que prefería la discreción y la seguridad. Operaba desde una fortaleza, una especie de rancho fortificado en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía inexpugnable. Pero Marcos conocía los puntos débiles de cualquier estructura, las rutinas, los patrones.
las grietas por donde se podía colar. Su plan para el último gran golpe era arriesgado, el más complejo y peligroso de todos. No era solo eliminar a un hombre, sino desmantelar toda la célula, asegurarse de que no hubiera una sucesión fácil que permitiera al cártel recuperarse rápidamente. Involucraría una serie de movimientos coordinados, algunos de ellos simulados, para desviar la atención y crear una ventana de oportunidad. Su experiencia militar le decía que la clave era la sorpresa y la velocidad. Pasó días y noches estudiando planos satelitales, patrones de patrulla, rutas de escape y puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Utilizó un dron modificado para sobrevolar la propiedad en diferentes momentos, grabando y analizando cada detalle. Conoció la ubicación de los guardias, sus cambios de turno, sus hábitos de descanso. Descubrió que el patrón tenía una reunión semanal con sus lugartenientes restantes en una sala de seguridad específica, un momento en el que todos los cerebros de la operación estarían juntos. Ese sería su momento. La noche elegida era oscura y lluviosa, perfecta para la infiltración. Marcos se movía como una sombra entre la vegetación densa que rodeaba el rancho. Llevaba consigo solo lo esencial: un rifle de francotirador silenciado, una pistola con supresor, cuchillos de combate, explosivos plásticos de bajo impacto para accesos controlados y varios dispositivos electrónicos para interferir comunicaciones. Su equipo era su segunda piel, cada pieza elegida con precisión militar. El primer paso fue neutralizar los perímetros exteriores. Los sensores de movimiento fueron burlados con técnicas aprendidas en misiones especiales. Los perros de guardia silenciosamente inmovilizados sin causar alarma. Los primeros guardias cayeron sin un sonido, sus radios desactivadas antes de que pudieran pedir ayuda. Marcos no sentía odio en ese momento, solo la fría determinación de un cirujano que extirpa un tumor. Eran obstáculos en su camino hacia la justicia. Una vez dentro del complejo principal, la batalla final comenzó a tomar forma. No fue una confrontación abierta y ruidosa, al menos no al principio. Fue una danza mortal de sigilo y precisión. Marcos se movía por los pasillos, un fantasma armado, eliminando a los sicarios uno por uno, asegurándose de que nadie pudiera dar la alarma. La paranoia ya estaba en el aire, y los pocos guardias que quedaban estaban nerviosos, lo que los hacía más propensos a errores. Llegó a la sala donde se realizaba la reunión. Desde una posición elevada, a través de una rejilla de ventilación que había identificado previamente, pudo ver a el patrón y a sus 3 lugartenientes restantes sentados alrededor de una mesa discutiendo acaloradamente. La frustración era palpable en sus voces. Estaban tratando de entender quién era el fantasma y cómo detenerlo. No sabían que lo tenían encima. Marcos activó un dispositivo que cortó las comunicaciones internas y externas del rancho. Después, lanzó una granada de gas lacrimógeno por la rejilla. El caos estalló en la sala. Tos y gritos se mezclaron mientras los hombres intentaban reaccionar. Marcos irrumpió por la puerta que había abierto con una pequeña carga explosiva. La confrontación fue breve y brutal. Los lugartenientes, aunque armados, estaban desorientados por el gas y la sorpresa. Marcos se movió con una velocidad letal, neutralizando a cada uno con movimientos precisos y contundentes. Finalmente solo quedó el patrón, asfixiándose y mirando con ojos llenos de terror a la figura enmascarada que se acercaba a él. Marcos se quitó la máscara revelando su rostro cansado pero resuelto. El patrón lo miró, y en sus ojos vio una chispa de reconocimiento, un recuerdo fugaz de un ataque brutal meses atrás. Marcos no dijo nada, solo se arrodilló y le mostró una foto de Sofía, sonriendo, radiante, embarazada. «Ella era mi esposa», dijo Marcos con una voz que era apenas un susurro, pero llena de una fuerza inquebrantable. «Y mi hijo, tú te los llevaste». La caída del cártel en Zacatecas fue casi instantánea después de eso. Con el patrón neutralizado y sus lugartenientes eliminados, la estructura de mando colapsó por completo. La red de extorsión, tráfico de drogas y violencia se desintegró. Las autoridades, alertadas por una fuente anónima, intervinieron en el rancho al amanecer. Encontraron la escena de la batalla, los sicarios neutralizados y a el patrón y sus hombres. Las pruebas eran abrumadoras. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por Zacatecas. La gente no sabía los detalles, pero el miedo que los había oprimido durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Los informes oficiales hablaban de una operación exitosa de las fuerzas especiales,
Pero en las calles la leyenda de El Fantasma crecía. La gente sabía que no había sido el gobierno. Había sido alguien más, alguien que había luchado por ellos. Las consecuencias de sus acciones fueron profundas. Zacatecas experimentó un alivio palpable. La violencia disminuyó drásticamente. Las extorsiones cesaron. Aunque el proceso de recuperación sería largo y lleno de desafíos, se había roto el yugo del Cártel del Noreste. La figura de El Fantasma se convirtió en una leyenda urbana, un símbolo de justicia por mano propia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía surgir de los lugares menos esperados. Marcos, habiendo cumplido su misión, se retiró nuevamente, desapareciendo tan misteriosamente como había aparecido. Su venganza estaba completa, pero el costo personal era incalculable. La paz que Marcos encontró después de su venganza era agria, teñida de una tristeza profunda que nunca lo abandonaría. Había logrado su objetivo, había desmantelado la red que le había arrebatado todo, pero el vacío emocional que sentía era inmenso. La ausencia de Sofía y de su hijo no nacido seguía siendo una herida abierta, una cicatriz que sentía cada día, a cada momento. La satisfacción de la justicia cumplida se mezclaba con el dolor de la pérdida, creando una amalgama de sentimientos complejos. Se sentaba solo en la pequeña y humilde casa que había compartido con Sofía, y las paredes le devolvían ecos de risas y planes futuros que nunca se concretarían. La venganza no le había devuelto a su familia, solo le había dado un final a su misión. El costo había sido alto, no solo en términos de violencia y sacrificio personal, sino también en el alma. Había cruzado una línea, se había convertido en un instrumento de la muerte para honrar a los suyos, y eso dejaba una marca indeleble. Mientras tanto, Zacatecas, la ciudad que había sido un infierno en la tierra, comenzaba un lento y doloroso proceso de curación y reconstrucción. La sombra del Cártel del Noreste se había retirado, sus tentáculos cortados por las acciones de un hombre solitario. La violencia no desapareció por completo, porque la raíz del problema era profunda y compleja, pero la omnipresente sensación de terror que paralizaba a la gente se había disipado. Las calles, antes desiertas por la noche, empezaron a llenarse con el murmullo de la vida. Los negocios que habían cerrado por las extorsiones empezaron a reabrir sus puertas. Era un renacer frágil, un brote tierno que necesitaba cuidado y protección, pero era un renacer al fin y al cabo. La gente hablaba en voz baja sobre el fantasma, sobre el hombre que había desafiado a los poderosos y había traído un respiro a sus vidas. No lo veían como un criminal, sino como un libertador, un ángel vengador que había cumplido su propósito y luego se había desvanecido. Nació una nueva esperanza, una creencia de que las cosas podían ser diferentes, de que no estaban condenados a vivir bajo la bota de la violencia. Marcos, fiel a su naturaleza de sombra, desapareció. Nadie supo a dónde fue ni qué fue de él. Se convirtió en una figura mítica, un susurro en el viento, una leyenda contada en las noches para infundir valor. Algunos decían que se había ido al extranjero, otros que vivía en algún rincón olvidado de México, vigilando en silencio. Su destino era incierto, su futuro un lienzo en blanco. ¿Encontraría la paz que tanto anhelaba? ¿O la memoria de Sofía y el peso de sus acciones lo seguirían atormentando? ¿Ayudaría a otros que sufrían la misma injusticia o se retiraría por completo del mundo? ¿Sería perseguido por la ley que había eludido y que, en cierto modo, había superado? Estas preguntas quedaron sin respuesta, alimentando la leyenda. Su legado, sin embargo, era innegable. Había sido el hombre que, impulsado por el amor y la pérdida, se atrevió a desafiar a un cártel poderoso y, contra todo pronóstico, lo destruyó en Zacatecas. Su historia era un testimonio de la fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a la adversidad más brutal. La historia de Marcos, el soldado retirado de Zacatecas, sirve como un recordatorio poderoso del poder del amor, la devastación de la pérdida y la compleja búsqueda de justicia. Es una historia que resuena con la profunda necesidad humana de equilibrio, de ver el bien triunfar sobre el mal, incluso cuando el proceso es oscuro y violento. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia, sobre cómo el dolor puede transformarse en una fuerza imparable. Al mismo tiempo es una advertencia. La venganza, aunque a veces satisfactoria, rara vez trae consuelo duradero. Deja cicatrices tanto en el vengador como en la sociedad. La historia de Marcos no glorifica la violencia, sino que la expone como una respuesta extrema a una situación extrema, una consecuencia trágica de la impunidad
y la falla de las instituciones. Es un mensaje de esperanza, sí, porque muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la resistencia es posible, pero también es una advertencia de que, si no se abordan las causas profundas de la violencia y la injusticia, siempre habrá fantasmas que surjan de las sombras para tomar la justicia por su propia mano. La verdadera paz, la verdadera justicia, requiere un esfuerzo colectivo, una reconstrucción de la sociedad desde sus cimientos, para que ninguna otra persona tenga que caminar por el camino solitario y doloroso que Marcos recorrió. Su vida, marcada por la tragedia y la determinación, es un espejo que refleja las complejidades de un país que lucha por encontrar su camino hacia la tranquilidad, un país que anhela que la justicia sea una realidad y no solo una leyenda susurrada. La memoria de Sofía y de su hijo, el motor de su cruzada, se convirtió en el faro de una ciudad que empezaba a ver la luz al final del túnel, un túnel que Marcos había ayudado a despejar con sus propias manos. Y así, en el silencio de su nueva existencia, Marcos cargó con el peso de su leyenda, un hombre que había perdido todo, pero que había recuperado la esperanza para muchos.